paremos un poco la pelota y veamos de qué se trata, porque la verdad es que probablemente muchos de nosotros no hayamos escuchado nunca acerca de esta bacteria, de la Legionela, dónde crece, cómo se multiplica esta bacteria. Así que lo fuimos a buscar a Ramiro Heredia, especialista en medicina interna, editor general de Infomed, que es un portal de divulgación científica para médicos. Esto nos decía acerca de qué es la Legionela, dónde crece y cómo se multiplica. La Legionela es una bacteria que tiene la característica de ser intracelular. Esto quiere decir que para infectar a las células humanas se mete dentro de ella. Es causa de una forma de neumonía grave que conocemos como legionelosis, que está dentro de las neumonías que llamamos atípicas, que son las neumonías que no tienen la presentación habitual de las neumonías bacterianas que vemos con más frecuencia. Naturalmente, la bacteria se encuentra en ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos. Las amebas presentes en el agua son un reservorio natural para estas bacterias. También está en el sur de algunas regiones, como por ejemplo Australia y Nueva Zelanda. Está en todo el mundo. Puede además estar presente en sistemas de agua artificiales, de edificios, al ingresar en las cañerías a través del agua corriente. Se puede encontrar en canillas de duchas, torres de enfriamiento, bañaderas de hidromasajes, fuentes y decoraciones que contengan agua, tanques de agua, principalmente si el agua es caliente, sistemas de tuberías, depósitos de líquidos, como por ejemplo líquido limpio para brisas, y en agua que se condense en sistemas de aire acondicionado y ventilación. La temperatura del agua idealmente debe estar entre 25 y 40 grados, y en esa temperatura la Legionela se desarrolla bien, o sea, en agua tibia. Bueno, ahí ya tenemos un indicio para empezar a entender cómo se multiplica esta bacteria, en dónde se aloja, y principalmente ya sabemos que es el agua. Dentro de ese tópico amplio, bueno, ahí entran tanques, cañerías, incluso aires acondicionados. Por eso realmente es muy importante poder identificar en dónde se empieza a dar estos brotes para, digamos, poder a partir de ahí investigar y, bueno, justamente dar con el foco posible de infección. Ahora, ¿cómo se produce el contagio? ¿Cuál es el tratamiento y quiénes son más propensos a contagiarse y eventualmente a fallecer? Eso también lo contesta Ramiro Heredia. La bacteria, una vez que crece y se multiplica en un medio adecuado, se dispersa en pequeñas gotitas del agua que las contiene, que las personas inhalan. Menos frecuentemente las personas aspiran estas gotitas a su árbol respiratorio. En general, no hay propagación de persona a persona. El contagio de persona a persona es sumamente excepcional. Solo se ha reportado un caso y este fue probable. Se incuba de 2 a 14 días y, aunque la forma más frecuente es que sea esporádica, o sea, casos aislados, siempre hay que pensar que uno puede estar enfrentándose a un brote de legionelosis. La Legionela es causa de neumonía grave. El tratamiento de toda neumonía se trata con antibióticos. No todas las personas expuestas a Legionela se contagian. Hay poblaciones que tienen más riesgo. Estas son las personas de 50 o más años, los fumadores o exfumadores, las personas con enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, los inmunocomprometidos, como por ejemplo los trasplantados o personas que están en tratamiento quimioterápico, las personas con cáncer y las personas con comorbilidades, o sea, personas con otras enfermedades como la diabetes y la insuficiencia hepática, que hacen que su sistema inmune no responda tan bien como en otros. Bueno, un poco ya nosotros estamos bastante más con más gimnasia para entender este tipo de cosas después de la pandemia, ¿no? Entendimos después, durante la pandemia también, es que la enfermedad que provoca esta bacteria, que generalmente deriva en una neumonía bilateral, no siempre es así, o sea, es decir, uno puede estar contagiado y que eso no termine derivando en una neumonía bilateral, pero obviamente quienes más tienen la posibilidad de enfermarse gravemente son las personas que tienen algún tipo de comorbilidad, alguna enfermedad previa. Esto es para que, digamos, bajemos un poco el tema de la alarma, de las alarmas en realidad que se prendieron en relación a lo que está pasando en Tucumán. La pregunta, por supuesto, es si se puede prevenir esto de alguna forma. La transmisión principal es a través de fuentes contaminadas con la bacteria, como por ejemplo los sistemas de ventilación, que en algunas ocasiones se han relacionado con brotes. Las medidas de prevención universales, como son, por supuesto, que el lavado de manos, el uso de barbijo, la ventilación, sirven para prevenir o disminuir el riesgo de infectarse de legionelosis. La transmisión persona a persona es excepcional, por lo cual el paciente no sería necesario que se aísle. Sí, es importante, es investigar si hay alguna fuente en común, rastrear los casos, ver si los casos están relacionados, y estudiar los lugares
lugares donde pueda haber agua dulce entre un edificio que pueda contaminar. Por eso las cañerías, los hidromasajes, aires acondicionados, pasan por procesos de mantenimiento y de limpieza. La desinfección es con distintos métodos, entre ellos el agua clorada sirve, y hay protocolos que cumplen las instituciones de salud habitualmente. Y es fundamental la identificación de los brotes, como se hizo acá, el rastreo de los casos y de los contactos para poder controlar más rápido el foco.